Bueno, durante 4 meses hemos estado viendo un poco la vida de Moisés y hemos estado viendo cómo Moisés, la providencia de Dios en cuanto a la vida de Moisés, cómo sale el edicto de Faraón para matar a todos los niños en Egipto, cómo los padres hacen una barquilla y ponen a Moisés en el río, cómo la hija de Faraón sale a bañarse y se encuentra con esa barquilla, cómo María, la hermana de Moisés, mayor que él, unos 12 o 13 años, va detrás de la barquilla y se da cuenta que la hija de Faraón coge la barquilla y le dice: ¿Tú quieres una nodriza? ¿Quieres alguien que lo pueda educar, darle de mamar, etcétera? Y coge a su propia madre y al final es su madre quien cuida dentro del palacio y bajo la cobertura de la hija de Faraón. Hemos visto cómo Moisés crece, hemos visto cómo se convierte en un príncipe. Josefo dice que era un príncipe de Egipto, era como un general, una persona importantísima, y que según parece todos los planes iban encaminados a que el día de mañana él pudiese ocupar el trono de Faraón. Y hemos visto cómo sale en defensa de un hebreo, al final mata a un egipcio, lo esconde, y a raíz de ahí hay un desencadenamiento de acontecimientos que hace que Moisés se tenga que ir y escapa de Egipto y se va a la tierra de Madián. En la tierra de Madián encuentra a la que va a ser su esposa, y allí vive durante 40 años. Y hemos visto también cómo el Señor un día, cuando está llevando las ovejas de su yerno, de su suegro, pues Dios le aparece y le dice que vaya a Egipto después de 40 años a sacar a su pueblo. Y hemos visto durante varias semanas cómo él empieza a argumentar contra el Señor, empieza a dar una serie de excusas para no hacer lo que el Señor le ha dicho, hasta que llega un momento en que el Señor le dice: mira, se acabó. Moisés ha aprendido, tiene que haber aprendido, aunque después pasan una serie de cosas, pero Moisés tiene que aprender que cuando Dios dice algo, se cumple. Y aunque nosotros digamos que no, aunque nosotros pensemos que no, aunque nosotros nos rebelemos y pongamos excusas, al final siempre lo que Dios dice y hace se cumple por encima de nosotros. Cuando llega a Faraón y le dice: Dios me ha dicho que saques al pueblo, que los hebreos se vayan y que los saques a todos. Y Faraón dice una y otra vez: no. Moisés va con su hermano Aarón y continuamente le está diciendo: deja ir a mi pueblo. Y continuamente Faraón dice: no. Y hay un momento entonces, igual que pasó con Moisés, hay un momento en el que el Señor dice: se acabó, que es cuando ya comienzan las plagas más famosas que todo el mundo conoce, lo que conocemos como las 10 plagas, que incluso las personas que no creen, que no leen la Biblia, saben de lo que estamos hablando. La palabra que se ha traducido como plaga en el hebreo también se puede traducir como señales o juicios. Es decir, cuando hablamos de las plagas de Egipto, estamos hablando de las señales, de los juicios de Dios. La plaga fue una señal del justo juicio de Dios ante un hombre y un gobierno que se habían endurecido y que no quería dejar a su pueblo, a Israel, salir hacia la tierra que Dios les había señalado. Así que cuando hablamos de plagas, estamos hablando de señales, estamos hablando del juicio de Dios para una nación endurecida y para un hombre endurecido como fue Faraón. Es interesante porque si tú te vas a la palabra de Dios, la Escritura nos dice que Dios ha enviado y sigue enviando
Dios en su palabra ha enviado ciertas señales. La Biblia está llena de señales. Una de ellas las encontramos en Génesis capítulo 9, una de ellas muy importante para nosotros como familia. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17, dice así. Génesis 9, versículo 12 al 17, dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando yo leo este texto, cuando me toca leer, ahora no, porque ahora mismo estoy leyendo Ezequiel, pero cuando voy a ese texto y voy queriendo leer ese texto, cuando me toca leer Génesis y leo ese texto, inevitablemente mi mente siempre va hacia Ana Belén. Inevitablemente mi mente siempre va hacia el milagro de Dios en su vida. E inevitablemente Dios siempre voy a lo que el Señor le dijo: dame una señal de mi sanidad. Y ella le dijo al Señor: dame un arco iris. Un arco iris. Y no olvidaré nunca aquella tarde-noche en la que yo estaba en la calle, estaba lloviendo, y llamé a Ana Belén y le dije: Ana Belén, está el arco iris. Y no olvidaré nunca cómo ella subió con su pierna que no podía, con Demis también hacia la azotea, con Chari que también estaba allí, y se puso allí en la azotea contemplando no uno sino dos arcoíris. Cuando yo leo este texto, inevitablemente, como comprenderéis, siempre me acuerdo de esa promesa de Dios para ella. Pero los que estamos a su alrededor lo percibimos también, lo vivimos también para nosotros. Yo no sabía que ella iba a venir hoy, me enteré ayer por la tarde que iba a venir hoy. Si no le hubiese pedido que cantara la canción del arco iris, que no sé si te vendría mal cantarla sin música, pero bueno, lo mismo, si tú me dices que lo puedes cantar después del culto de la predicación, tú ya me dices. Si no te lo hubiese dicho con antelación. Fijaros que aquí dice en tres ocasiones que el arco iris es una señal. Versículo 12, esta es la señal. Versículo 13, el cual será por señal. Y versículo 17, esta es la señal. En tres ocasiones vemos esta señal. El hombre se ha endurecido contra Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha hecho lo que ha querido, y Dios manda lo que conocemos como el diluvio. Y toda aquella gente, todas aquellas personas, todos los que estaban en ese momento en la tierra, pues menos una familia, todos desaparecen, todos mueren. Dios siempre es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente. Dios es infinitamente paciente. Pero hay momentos, como vimos hace 2 o 3 semanas cuando hablamos de la ira de Dios, que hay momentos en que Dios hace así y se acabó. Se acabó. Dios siempre es paciente, pero hay un momento en que Dios da un golpe en la mesa y dice: se acabó. Eso fue lo que pasó con aquella gente. Estaban inclinados al mal, siempre estaban actuando mal, nos dice también Génesis. Y Dios mandó el diluvio. Un diluvio en el que murió todo el ser humano menos la familia de Noé. Y hay un momento aquí en el que Dios dice: nunca más va a ocurrir, nunca más voy a mandar un diluvio, nunca más va a ocurrir un desastre de esta naturaleza para el ser humano, nunca más. Y voy a mandar una señal para que todo el mundo recuerde. Y manda la señal del arco iris. Cada vez que tú ves el arco iris, cada vez que tú está un día de esto de lluvia, de sol, y tú ves el arco iris, cuando tú veas esa señal, tú di: Señor está recordando a la humanidad que nunca más traerá un diluvio. El Señor está recordando a la humanidad que nunca más llegará un desastre de esta naturaleza.
El arco iris es una señal, hermanos, una señal, una promesa de Dios de que eso no va a ocurrir nunca. El arco iris es una señal de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Dios que manda la lluvia, la tempestad, que manda que las nubes descargaran durante tanto tiempo y que la vida terminara prácticamente, menos los que estaban en el arca y la familia y los animales que estaban en el arca. Cuando pasa eso, de alguna forma, dentro de todo eso, dentro de esa situación, dentro de esa barca que está, dentro de esos animales que están, dentro de la familia que están, dentro de todo eso, es como si Dios dijera: voy a parar, voy a mandar una señal, voy a decirle a la humanidad que esto lo voy a hacer una vez, no lo voy a hacer dos veces. Voy a decirle a la humanidad que esta señal significa que he hecho un pacto con la gente y que nunca más volveré a destruir la tierra. Es como si el Señor dijera: sigo dando oportunidades, sigo dando oportunidades. El arco iris es una señal de la gracia de Dios, de cómo Dios sigue dándonos continuamente de su gracia. Estamos vivos por su gracia, tenemos una familia por su gracia, estamos comiendo cada día por su gracia, tenemos una camisa y un pantalón que ponernos o un vestido por su gracia, podemos estudiar por su gracia. Todo lo que tenemos es por pura gracia. No nos merecemos nada. Tú y yo somos criaturas separadas. Somos personas que hacemos el pecado. Somos personas que no damos cuenta de nada. Nos convertimos en los reyes del cielo. Que nos creemos imprescindibles, nos creemos lo más importante. Creemos que nada nos puede tocar. Y sí, somos miserables. El apóstol Pablo lo decía: ¡ay, miserable de mí! Somos miserables. Estamos por dentro completamente manchados de pecado. Estamos rotos por dentro, y por pura gracia viene Cristo, viene Jesús a darnos una vida completamente diferente, a darnos una vida completamente nueva, a hacernos ver que aunque miserables, Él nos ama, aunque estamos rotos, Él nos ama, aunque estamos separados de Él, Él nos ama, aunque nos hemos hundido en el mar del pecado, Él sigue dando la señal del arco iris y nos sigue diciendo: yo estoy ahí, y sigue dándonos continuamente la gracia para continuar. ¿Por qué estamos aquí? Por pura gracia. ¿Por qué seguimos? Por pura gracia, por la gracia de Dios. Cuando tú veas el arco iris, tú sé consciente, claramente consciente, que tú estás diciendo, y tú puedes ver el arco iris y decir: es la gracia de Dios. Es una señal preciosa de esa gracia de Dios que está continuamente dándonos oportunidades. Que se lo pregunten a Jonás. Que se lo pregunten a Jonás si Dios no le dio oportunidades para seguir adelante. Que se lo pregunten a Pedro si Dios no le dio oportunidades para seguir adelante. Que se lo pregunten a Israel si Dios no le dio oportunidades para seguir adelante. Que te lo pregunten a ti si Dios no te ha dado oportunidades para seguir adelante y continuar continuamente en sus caminos. La señal del arco iris es una señal que nos recuerda la gracia de Dios. La señal del arco iris es una señal que nos recuerda de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. Es como si el Señor dijera: aquí tenéis, esto ha pasado, pero sigo estando contigo. Sigo estando contigo, sigo a tu lado. Sigo estando con el hombre. El hombre continuamente se rebela contra Dios y Dios siempre está con el hombre. El hombre siempre le da espalda a Dios y Dios siempre está continuamente con el hombre. El hombre quiere ser igual a Dios y Dios está continuamente con el hombre. El hombre se rebela y es portador del mal y Dios siempre está continuamente con el hombre. Cuando vemos la señal del arco iris, estamos viendo el pacto de Dios de la fidelidad. Nunca más volverá a ocurrir esto, nunca más volverá a haber un diluvio, nunca más. Es la fidelidad constante, preciosa, única, maravillosa de nuestro Dios, que nos está diciendo: sigo estando contigo. Lo mismo que a Noé y a toda su familia le puso un arca, te está diciendo a ti: yo te pongo un arca cada día. Y dentro del arca estás tú. Y aunque vengan tormentas y vengan maremotos y vengan dificultades, en ese arca, que yo soy el arca, dice el Señor, yo soy el arca, en ese arca estás tú. Y aunque vengan muchas cosas, no te van a ocurrir porque tú estás en el arca.
El arco iris es una señal de la fidelidad de Dios. El arco iris es una señal de la gracia de Dios. El arco iris es una señal de la fidelidad de Dios. El arco iris es una señal del pacto de Dios. Nunca más va a ocurrir. Es una señal del pacto de Dios. Nunca más se volverá a destruir la tierra. Nunca más. Así que, por lo tanto, las plagas fueron una señal del juicio de Dios, y aquí encontramos una señal también del pacto de Dios. Del pacto de Dios en el que va incluido su gracia, su fidelidad y su compromiso de que nunca más volverá a ocurrir un desastre como el que ocurrió en aquel momento. Pero no solamente hay señales de este tipo en la Escritura, también vemos en la palabra de Dios la señal del nacimiento de alguien muy especial. Venid conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice así. Isaías 7, 14, un texto que todos conocéis, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Después, siglos después, los autores bíblicos, los evangelistas, concretamente Mateo, dirá que esta señal que se refleja en el libro de Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, es una promesa de aquel Jesús que nace en un portal, de aquel Jesús que va a cambiar por completo a la humanidad. 700 años antes, el que dicen que es el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y fíjate lo que dice: y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la señal. Una virgen, una mujer joven que no ha tenido relaciones y se quedará embarazada y tendrá un hijo, y ese hijo será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. La señal de la profecía, la señal de lo que se dice, la señal que después, 700 años después, se va a cumplir. La Biblia nos habla de la señal del arco iris, y la Biblia nos habla también de la señal del nacimiento de Jesús. Un nacimiento milagroso, un nacimiento inconcebible, un nacimiento en el que cambia toda la humanidad, un nacimiento que solamente se le puede ocurrir a nuestro buen Dios, la señal del nacimiento de Jesús. Hace poco escuché una historia de una pareja de novios completamente enamorados que estaban pasando por la vía de un tren, y ella llevaba tacones. Y cuando está pasando por la vía del tren, la mala fortuna de que uno de sus tacones se queda en la vía y no puede salir, no puede salir de allí porque se ha quedado cogida el tacón. Y el novio empieza a coger el zapato a ver si podía quitar la hebilla para salir el pie. Pero la hebilla se había quedado también cogida en el raíz y literalmente no podía llegar a la hebilla porque también estaba prensada por el raíz y no podía. Y estaba haciendo el novio todo lo posible para quitar el zapato de la novia, y a esto que venía el tren, y el tren cada vez se iba acercando más, y el pobre hombre sudando, la novia asustada, y que no había manera de quitar el zapato, no había manera de que ella pudiese salir de allí, y el tren cada vez más cerca, el tren se da cuenta y empieza a pitar, pi, 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 empieza a frenar, pero no le da tiempo en la frenada, y la novia le dice: salta, y el novio coge a la novia, la protege y le dice: no te voy a dejar, y ¡bum! Vaya historia, ¡bum! Los dos murieron, atropellados por el tren. Pero fíjate en la frase del novio: no te voy a dejar. Podía haberse ido, podía haber saltado, ella podía haber muerto y él haberse quedado vivo. No te voy a dejar. Era tanto el amor que se quedó abrazado en ella y los dos murieron. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Eso fue lo que hizo
Emmanuel, Dios con nosotros, no te voy a dejar. Ahí viene, míralo, míralo, míralo. Ahí viene el tren del pecado, míralo, míralo, míralo. Ahí viene el tren del juicio, míralo. Ahí viene el tren que nos va a matar, el tren que nos separa de Dios, el tren que nos ha destituido de la gloria de Dios, el tren que hace que el ser humano sea una bestia, un animal, el tren que hace que estemos llenos de pecado. Ahí viene, y nos va a destrozar por toda la eternidad. Ahí viene el tren, y Jesús viene y nos abraza. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Y se pone en el lugar del tren. No te voy a dejar. Jesús no te va a dejar. Es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Si te parece poco esta señal del amor de Dios. Fíjate que te he dicho que vemos en la Biblia la señal del arco iris. Te he dicho que vemos la señal del nacimiento de Jesús. Y termino con esta última señal. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, que dice así. Juan 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fijaros que aquí nos está hablando de una tercera señal. Nos está hablando de la señal de los clavos. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar en el lugar de los clavos, y mis manos en su costado, yo no creeré. Ay, Tomás, que en este momento está actuando neciamente. En este momento está actuando, no sabes realmente lo que está diciendo. Tengo que ver los dedos, tengo que ver la mano agujereada, tengo que ver su costado. Si no, no creéis lo que me habéis dicho, que Jesús os ha aparecido. Que se aparezca, que yo lo vea, que yo lo toque. Tomás aquí no tiene un buen día. La señal. No sé si alguno de vosotros visteis ayer en la primera cadena El cielo es real. ¿Alguien visteis la película de ayer, en la primera cadena? El cielo es real, por la noche. ¿Ninguno lo habéis visto? Otras veces. Está basado en un libro, y que en su momento el libro fue un bestseller. Un libro donde un niño lo operan, un niño con 4 años, lo operan, y cuando sale muy grave, está a punto de morir la criatura. El padre es pastor de una iglesia, y bueno, al final sale vivo afortunadamente. La iglesia se pone a orar, y el niño, cuando sale ya, está recuperado, empieza a contarle al padre que ha estado en el cielo. Y empieza a contarle al padre cosas del cielo, y le cuenta cosas como diciendo: papá, yo te vi llorar y te vi enfadado. ¿Cómo me viste llorar? Sí, y mamá estaba llorando y tú estabas en una habitación y empieza a contarle cosas a la madre. Le dice: he visto a mi hermanito. Y la madre dice: sí, a tu hermana. ¿Has visto? No, a mi hermanito. ¿A tu hermanito? ¿Que si tu hermana está aquí? No, al hermanito chiquitito que se murió en tu vientre. Y la madre se queda: ¿pero cómo sabes esto? ¿Cómo sabes? Porque lo he visto al hermanito. En fin, el libro y la película, hay algunas cosas que uno no sé si muy bien, pero bueno. Y es interesante que hay un momento tanto en el libro como en la película, en el que el chiquillo dice: he visto a Jesús, sé quién es Jesús por los clavos en sus manos, por los agujeros en sus manos. Yo no sé si Jesús tendrá o no tendrá agujeros allí en el cielo, no sé si lo veremos, pero después de resucitar y de aparecer a los apóstoles, se le aparece.
Y es cuando le dice, tócame, tócame. Y en ese momento él sigue teniendo los agujeros de haber sido clavado en la cruz. La señal de las manos agujereadas. Déjame decirte solamente una pequeña cosa. ¿Tú sabes lo que significa la señal de las manos agujereadas de Jesús? ¿Tú sabes lo que significa esos martillazos en su mano y en sus pies? ¿Tú sabes lo que significa el dolor inmenso que él padeció? ¿Tú sabes lo que significa esa sangre vertida? ¿Tú sabes lo que significa todo eso que él pasó en la cruz? Déjame decirte de una manera muy simple. Esa señal de los clavos eres tú. Eres tú. Ninguno de los que estamos aquí estuvo aquel día. Ninguno cogió un martillo y agujereó las manos de Jesús y los pies. Ninguno cogió una lanza y le clavó la lanza en el costado. Ninguno de nosotros le puso la corona de espinas. Ninguno de nosotros le dio vinagre para beber. Ninguno de nosotros le escupió y se burló de él. Ninguno de nosotros hizo nada malo en ese sentido. No estábamos, pero sí estábamos. No estábamos físicamente, ninguno había nacido. Ninguno. Pero estábamos en los planes de Dios. Esas manos agujereadas significa te amo. Te amo. Y voy a la cruz para no dejarte, para que no venga el tren y te atropelle del pecado, para no dejarte y para recordarte continuamente, como el pacto del arco iris, recordarte continuamente que te amo, que te quiero, que siempre voy a estar ahí, siempre voy a estar ahí. Hermanos y hermanas, las plagas fueron una señal del juicio de Dios. Y hemos visto algunas de las señales, solamente hemos visto 3, pero es que hay infinidad. 3 de las señales que aparecen en la Escritura: la señal del arco iris, la señal del nacimiento de Jesús y la señal de los clavos de Jesús. Espero que estos 3 señales sean suficientes en tu vida para que hasta el último día sigas fiel a Él y lo ames profundamente. Hasta el último día tengas pasión por Él. Y tú seas una señal a los demás del amor de Dios. Amén.